tú te honres, que tú te glorifiques. Señor, estamos pidiéndote el auxilio, Dios mío, necesario, oh Padre Santo, para compartir verdades, Señor, oh Dios, en un espíritu de amor y edificar, Señor, oh Dios, a tus hijos conforme al poder, Señor, que tiene tu palabra, Señor, oh Dios, para hacer las cosas, ordenar las cosas, edificar y restaurar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, amados hermanos. Los hermanos ministro de la alabanza se acomodan. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Ese tema lo titulé así, el misterio del matrimonio. Quiero pedirle por favor a todos los hermanos jóvenes en especial que eviten el estar hablando los unos con los otros mientras que ministro la palabra. Si alguien no entiende lo que estamos haciendo y dónde estamos, a mí me corresponde decir que esta es la casa de Dios. Amén. Entonces vamos a prestar atención a lo que el Señor nos quiere hablar y lo que el Señor nos quiere ministrar. Antes quería mencionar que el pastor Fernando Campos y toda su congregación, su esposa, la familia, el ministerio, envía saludos, bendito Dios, para toda la congregación. Es con quienes estuve compartiendo la palabra del Señor este fin de semana. Fue bien alegre, bendito Dios. Digo bien alegre por lo mucho de la labor. Ministré el viernes en la noche, 3 temas el sábado y 2 el domingo. Así que ya de sábado para domingo no me desperté, sino que resucité. Y ni se diga de domingo para lunes, bendito Dios. Pero gracias al Señor, gracias al Señor. Quiero compartir una serie de pensamientos, una serie de pensamientos que yo creo que son importantes, bendito Dios, que nosotros miremos. En las Escrituras hay ciertos modelos de matrimonio y voy a escoger 8, ya que estamos en el año de reinicio. Y como estamos en el año de reinicio, pues quiero mencionar 8 matrimonios. Esto tiene que ser corriendo porque si no, no termino. Pero de antemano le digo que 7 fracasaron. De antemano le digo que 7 de ellos no fallaron en algún área de ministración, ya sea como padres, como esposo. Solo uno ha tenido y tiene éxito, bendito el nombre del Señor. Pero quiero usar una palabra que dijo el apóstol Pablo cuando escribió su carta a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Y él dijo que el matrimonio era un misterio. Así lo dijo él. Entonces imagínese usted, si el matrimonio es un misterio, el matrimonio no es un misterio porque usted se casa con alguien que no conoce y a saber cómo le va a salir, sino porque es un misterio. Desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía planificado el matrimonio. Así que una de las cosas que yo quiero decirle, y quiero que me preste atención, que uno de los trabajos del enemigo es destruir familia. Por eso uno de los trabajos del enemigo es destruir matrimonio. Pero ya no solo matrimonios, y ya no es solo destruir el matrimonio con divorcio, sino que es destruir el matrimonio, hombres homosexuales casándose con homosexuales y lesbianas casándose con lesbianas.
Y estamos en un país de homosexuales y de lesbianas. No que usted lo sea, pero digo, estamos en un país donde la carga moral es tan grande, es tan seria, el peso del pecado y de la corrupción es tan grande y tan serio. Y yo le explico esto porque yo quisiera, por favor, que la iglesia entendiera que estamos viviendo una época, pero fuerte. Tan fuerte que le quiero comentar que la gobernadora de Texas, que es una lesbiana, le puso una demanda a iglesias evangélicas para que nunca más volvieran a predicar en contra del pecado. Y ahora mismo los pastores están plantando en un punto, la alcaldesa de Houston, están plantados en un punto donde ellos dicen, nosotros no vamos a callar y nosotros no vamos a dejar de decir lo que a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque supuestamente están agrediendo los derechos de ella, que es una lesbiana. Pero lo que están haciendo es declarándole el pecado, la impiedad, la maldad. Y eso molesta. Entonces, una de las cosas que yo quiero dejar en su corazón es que cuando nosotros hablemos de matrimonio, ya nosotros no podemos estar pensando en que el matrimonio lo destruye el divorcio, sino que el enemigo ha estado trabajando para que haya una distorsión del matrimonio, de tal manera que ahora mismo, cuando las planillas de nacimiento salen, no dicen nombre del padre y nombre de la madre, sino que lo que dicen es nombre de los padres. Ya. Eso es para no ofender a los futuros que van a adoptar. Entonces, yo creo que nosotros deberíamos de mirar en las escrituras algunas cosas, y una de ellas es como el enemigo agrede a la familia, pero no de ahora. Desde un principio, cuando el Señor se propuso, y la Biblia dice que hizo un hombre, y la Biblia dice que vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y no le hizo otro hombre para que fueran homosexuales, sino que le hizo a otra mujer. Y entonces le puso una mujer al lado, bendito Dios, para que edificara. Y la Biblia dice que de unos la hizo a ella. Y fíjese, léalo en Malaquías capítulo 2. El propósito era para que todos sus hijos fueran de regreso a la patria celestial. Entonces, una de las cosas que yo quiero dejar en su corazón es que el enemigo no solo destruye matrimonios por destruir matrimonios, la vida de dos personas, sino que destruye matrimonio para que la descendencia no llegue al cielo. Esa es la estrategia, para que la descendencia no llegue al cielo. Ahora, miremos unos minutos este versículo. Bueno, no es un versículo, este matrimonio. Y solo quiero por favor que veamos este matrimonio y el principio. El matrimonio de Adán. El marido la dejó sola y ella termina hablando con la serpiente. El marido la deja sola y ella termina hablando con la serpiente. Yo no creo que cuando la serpiente se acercó a hablar con Eva, Eva estaba acompañada, sino que Eva estaba sola. Entonces, y no solo que lo creo, sino que la Biblia claramente lo da a entender. Entonces, solo déjenme recordar algunos principios con usted. El matrimonio es para que los dos estén juntos. No estoy hablando de sexo ahora, estoy hablando de que tengan comunión, tengan comunicación
Y una de las cosas de las que yo quiero prevenir a la iglesia y en especial a los matrimonios es, y ese es mi punto, debemos de cuidar. Una, debemos de respetar la privacidad del cónyuge, pero dos, debemos de cuidar el hecho de que su cónyuge no se vea solo y mucho menos se sienta solo. Lo voy a dejar ahí, punto y aparte. Quiero mostrarle 2 o 3 versículos para que entendamos lo que era este matrimonio. Ese es el libro de las generaciones de Adán, Génesis 5 del 1 al 2. Y la palabra del Señor dice, el día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. ¿A semejanza de quién, por favor? Ok. Y dice la palabra del Señor, varón y hembra los creó, los bendijo y a los dos los llamó Adán. Y dice la palabra del Señor, el día, lo llamó Adán el día en que fueron creados. Me gustaría que usted viera el próximo versículo rápido. Dice la Biblia, y cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza. Y dice la Biblia, lo engendró conforme a su imagen y le puso por nombre Set. Regresemos unos minutos a la historia. Y la historia es esta. La historia es que Dios los creó, lo hizo, dice la Biblia, varón y hembra. A los dos les llamó Adán el día que fueron creados. Y lo que quiero dejar en su corazón es que tanto Abel como Caín eran generaciones de Dios, con imagen de Dios, solo que la palabra del Señor dice, a uno lo asaltó el pecado. Antes de que lo asaltara el pecado, el Señor le dijo, el pecado está a la puerta de tu corazón. Fíjese, estaba pensando cuál es la puerta del corazón. La puerta del corazón son los sentidos. La puerta del corazón son los ojos. La puerta del corazón son los pensamientos. La puerta del corazón son los oídos. La puerta del corazón es la lengua, porque de la abundancia del corazón habla ¿qué cosa? La boca. Entonces, el Señor le advirtió claramente a gente y a una generación de hijos que no eran cualquier hijos. Si usted lee este versículo lo que me deja saber a mí es que cuando Adán y Eva fueron hechos a la imagen de Dios, sus hijos también eran vivientes. No estoy hablando solo de Abel y de Caín, sino de los otros hijos que ellos probablemente tuvieron en el huerto del Edén, solo que cuando son sacados y son expulsados del Edén, la palabra del Señor dice que entonces engendran un hijo, y el hijo ya no es a semejanza de Dios, sino que es hijo a su semejanza. O sea, veamos por favor lo que significa ser poner sustituto. Y dice la Biblia que en los días de Adán, después de haber engendrado a Set, fueron 800 años y engendró hijos y hijas. Y la palabra del Señor dice, no dice la cantidad que engendró. Ahora usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con el matrimonio? Los padres modelan la vida de los hijos. ¿Sí o no? No importa si tienen uno o tienen 800 hijos. Estaba leyendo yo, para que usted sepa qué tan disfuncional es hoy la familia. Estaba leyendo yo un documento de un hombre que fue el resultado de una fertilización in vitro, de alguien que aportó semen, y ese alguien que aportó semen se lo implantaron
a un óvulo y como resultado de la implantación de un óvulo fecundado en una mujer con un semen de un hombre X que no se sabe, pues nació este joven. En el proceso el joven creció, el joven desarrolló y el joven pensó. Entonces estableció, eso fue aquí en los Estados Unidos y de esto no hace mucho, estableció una demanda. Yo quiero saber cuántos hermanos tengo. Y ganó la demanda a base de que si hay otros óvulos fecundados con el mismo semen, yo tengo derecho a saber quiénes son mis hermanos para no casarme con ellos. ¿Sabe cuántos hermanitos tenía? 158 hermanos. Ahora, quedémonos unos minutos. Eso para que usted vea qué tan dañada está la sociedad. O sea, qué tan dañada y qué tan corrompida está la sociedad. Porque, eso usted lo pudiera, no, es muy bueno, es muy saludable. Porque una mujer que no lo logra tener por su medio, pero ya esto no es que la mujer tiene su esposo y está queriendo, está usando medios científicos para salir embarazado del esperma de su esposo, sino que es un donante y 158 madres independientes que no quieren saber de hombre. Lo que quieren es tener en su vientre un hijo para darlo a luz y para enseñarlo y criarlo no sé cómo, porque en el orden de Dios no va a ser, porque Dios instituyó que hubiese cabeza y la cabeza del hogar y la cabeza de la familia es el hombre. No es otra mujer ni es ella misma. Entonces miremos unos minutos esto, cómo ha ido degradando esto. Miremos unos minutos cómo se ha ido degradando esto. La palabra del Señor dice que la dejó sola. Eso se llama soledad. Y ante la soledad, no solo el enemigo trabaja, sino que el enemigo busca los sustitutos de aquel que no puede proveer sombra y cobertura. De aquel que no puede, el enemigo mismo se encarga. Piense por unos minutos qué fue lo que le ofreció el diablo a Eva. Inteligencia y humanismo. Deténgase unos minutos y piense unos minutos. Le dijo, vas a ser tan inteligente como Dios. Dos cosas, no vas a tener necesidad ni de tu marido ni de Dios, porque vas a ser tan inteligente como ellos. Se acabó. Ahora, no estoy negando la inteligencia de la mujer es 3 veces más inteligente que el hombre. Solo que a ella no la pusieron de cabeza. Pero sí es inteligente. Bien inteligente. Y también es más sensible a los tratos del Espíritu Santo de Dios que el mismo hombre. Entonces yo solo quiero dejar en su corazón esto. Dios no hizo el matrimonio para que habiendo un Edén, la mujer ande por un lado y el hombre ande por otro. Esto no tiene que ver con compañía física. Esto con lo que tiene que ver es con unidad del Espíritu. Porque evidentemente usted trabaja, su esposa trabaja. Evidentemente en algún momento usted tiene que ir en una dirección y tiene que ir en otra. Lo que es evidente, pero yo estoy hablando de algo bien espiritual, porque Luzbel es una potestad espiritual. Por lo tanto, yo no estoy hablando de cosas humanas, yo estoy hablando de cosas espirituales. Es tarea del esposo ser el sacerdote de una mujer y de una familia, entre paréntesis, de una mujer y de una familia, que lo que Dios tiene en su mente, en su corazón, en su propósito hacer es levantar vivientes. Así que de alguna manera esto se destrozó, esto se destruyó, y lo que quiero dejar en su corazón es que después
todo el proceso, hermano, todo el proceso, por una conversación, todo el proceso, por una administración, todo el proceso fue a engendrar hijos a semejanza de Él. Ahora, estoy hablando en términos espirituales. ¿Cuál es la tarea nuestra como padre? Engendrar hijos a semejanza de Dios. ¿Quiénes los engendran? Los que tienen la imagen de Dios. ¿Quiénes engendran hijos a la imagen de Dios? Los que tienen imagen de Dios. Punto y aparte. Porque me tengo que ir rápido de ahí. Ok, quiero mostrarle rapidito el segundo matrimonio. El segundo matrimonio es un matrimonio conocido por todos. Noé caminó con Dios. Una familia entera guardada en medio de los juicios. La buena pregunta que habría que hacerse es ¿qué no vio Noé en esos 120 años en que construyó el arca? Y la pregunta que me tengo que hacer es, ¿la esposa también vería o no vería? Si vivía en medio de la sociedad. Ok, miremos unos minutos. Mi próximo pensamiento es una madre que su nombre no se menciona. Mi próximo pensamiento es es una familia que reinició. ¿Por qué? Porque Dios destruyó totalmente la tierra, murió, dice la Biblia, todo ser vivo, y únicamente quedaron ellos y los que entraron en el arca. Así que habían, en esta familia, hermano, habían fuertes principios espirituales, fuertes. Creo que el más fuerte de todo era la ofrenda a Dios, porque la Biblia dice que saliendo del arca, Noé le hizo un altar a Dios y le ofrendó a Dios. Ahora, me llama la atención que la Biblia no dice que fue Noé y sus hijos. Me llama la atención que la Biblia lo que dice es que Noé le hizo un altar a Dios. Quedémonos unos minutos aquí y quiero mencionarles algo. Es tarea del Padre poner principios. Eso es tarea del Padre. Pero la tarea del Padre se da y funciona cuando hay una madre que pastorea hijos. Déjenme ponérselo así de esta manera. Yo creo firmemente que si aquella mujer hubiese decidido estar al lado de su esposo en el momento del sacrificio, también sus hijos estarían. ¿Qué hijo no se reúne al lado de su mami? ¿Qué hijo? Todo hijo tiene una sensibilidad, pero muy especial con relación a su madre. No importa. No importa los encontronazos, no importa la diferencia. Por alguna muy buena razón, los hijos siempre buscan a la madre. Siempre los buscan. Entonces, algo pasó. Y ese algo, bueno, usted conoce la historia. Algo pasó, pero y ese algo es que yo creo que esta mujer no estaba al lado de su esposo. Justo en el momento de la ofrenda. Y justo en el momento de ver el pacto. Porque yo creo que algunas cosas, hermano, son tan espirituales, tan vívidas para nosotros, que si un hijo está al lado de sus padres en un momento donde se da un milagro extraordinario, no solo queda marcado el padre, sino que también quedan marcados los hijos, quedan sellados los hijos por un evento que se llama milagro. Y a esos no hay quien le arranque del corazón que Dios les hizo un milagro. Esta historia usted la conoce, pero es una familia donde se levantó un hijo a violar a su padre. De la primera familia tenemos un asesino. De la primera familia tenemos un asesino. De la segunda familia tenemos a un hijo con instintos homosexuales.
Y no era necesidad de mujer, quiero que me oiga, estaba casado, tenía mujer. Y si usted se da cuenta, los homosexuales igual y las lesbianas hoy se casan. Tienen su pareja y después de eso salen a buscar, de acuerdo a la impiedad de su corazón. Pero yo creo firmemente, hermano, que nosotros deberíamos de trabajar. Bueno, hay algo hay algo que nos toca a nosotros, hay algo que le toca a Dios. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Eso es así. Pero yo creo que nosotros los padres deberíamos de trabajar en la ministración y en la enseñanza de nuestros hijos, especialmente por esto. Porque si usted es de lo que avisa y toca trompeta, y usted se vuelve un profeta en medio de su tierra, aun si es su hijo el que peca, la sangre de él no viene sobre usted. A usted le toca avisar, tocar trompeta, ministrar. Y de nuevo, quiero compartir con ustedes, hermanos, que el tema es espiritual, porque lo que el enemigo trata de hacer es destruir matrimonio para que la descendencia no llegue a la patria celestial. Ese es el propósito del enemigo. Me salgo rápido de ahí porque son 8 matrimonios, entonces necesito que usted vea este. El matrimonio de Abraham. Abraham sin la H, padre enaltecido. En ese evento le entregó su esposa Sara a Faraón. La Biblia enseña en el original hebreo, para ninguno de ustedes esto es de desconocimiento, que Faraón convivió con Sara. Pero si ustedes se dan cuenta, la segunda ocasión, y todo como resultado de una mentira, siempre recuerde que como resultado de una mentira, si entramos y te preguntan quién tú eres, le vas a decir que eres mi hermana. La pregunta es, ¿dijo verdad o dijo mentira? Mentira, una verdad media es una mentira. Una verdad media es una mentira. Es una mentira. ¿Y sabes qué? Hoy en día los cristianos son hábiles en decir verdades a media. Y yo respeto, no la mentira, le respeto a usted como persona. Pero pídanle al Señor, hermano, que lo guarde y lo libre de ese tipo de administración, de decir verdades a mitad. La verdad era su hermano, pero en su condición de marido y mujer ya no contaba el hecho de que eran hermanos, sino que eran marido y mujer. Ahora, mire unos minutos. Abraham significa padre enaltecido. Abraham significa padre de multitudes. Le cuento que el cambio de ese nombre fue en Génesis capítulo 17, cuando el Señor le dijo a Abraham: circuncida a todos los que están dentro de tu casa, esclavos, siervos, a todos. Y la Biblia dice que incluso tomó a Ismael y lo circuncidó. Y los puso a todos bajo el pacto de la circuncisión. Y ese iba a ser la señal entre Dios y la descendencia de Abraham. Y es así hasta el día de hoy, porque nosotros somos descendencia de Abraham, de la línea por la fe. Y la Biblia dice que nosotros hemos sido circuncidados en nuestros oídos y en nuestros corazones, de tal manera que hemos venido a ser el pueblo de Dios. Pero yo quiero que usted detalle unos minutos de este matrimonio. Y aunque la Biblia no lo diga, yo solo me quedo pensando, ¿cómo se sentiría Abraham de haber entregado a su mujer a Faraón? ¿Y cómo se sentiría Sara de haber entrado en la cámara de Faraón por una mentira? Yo le pido por favor a los matrimonios que piensen seriamente en lo que yo estoy diciendo. Y una primera vez, como quien dice, uno dice, ok, te lo perdono. ¿Y la segunda? Está bajo promesa, está bajo pacto,
y él la vuelve a entregar. ¿Qué cosa es tuya? Mi hermana. Si no llega a ser por una intervención divina, porque el Señor se le apareció a Abimelech y le dijo, si la tocas te mato, porque ya estaban bajo pacto. Pero estando bajo pacto y sabiendo Abraham que tanto él como ella le pertenecían a Dios, al pacto de la promesa, al pacto de la herencia, al pacto de la prosperidad y de la bendición, aquel viene y se la entrega. Ahora, miremos en el espacio de esas dos cosas, el nacimiento de un hijo que no es según la voluntad de Dios. Ok, regresemos. El primer matrimonio, ¿cuál era? Adán y Eva. La Biblia dice que fueron hechos conforme a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, Abel y Caín tenían que haber sido hechos a imagen de Dios, porque no es hasta que nace Set, el hijo, la sustitución que dice la Biblia, que Set fue hecho a imagen de Adán. Entonces, de nuevo otra vez, pregunto, ¿a imagen de quién, a imagen de qué o de quién fue hecho Ismael? Pero impresionante, porque este tiene promesa y mezcla su cuerpo y mezclan la promesa con una esclava. Y Pablo viene y dice, Agar produce hijos de ¿qué? Hijos de la esclavitud. Esto es entendiendo lo espiritual. O sea, porque también a mí me toca, mire, tengo hijos solteros, incluyendo a Miqueli, que quiere casarse. Si se casa con un esclavo, sus hijos son esclavos. Y todo hijo libre que se case con un esclavo produce ¿qué cosa? Hijos de esclavitud. Y eso no hay quien se lo saque de encima. No hay quien se lo quite. Es más, si usted observa las promesas de Dios, pareciera ser que son parecidas tanto, pero una cosa es cómo es que Dios te la da y otra cómo es que tú la consigues. Porque Ismael iba a tener que conseguir todo lo que recibiera espada en mano, matando, asesinando, pero qué diferencia cuando sobre tu vida o sobre mi vida o sobre la vida de nuestros hijos hay un sello de pacto y de bendición y de prosperidad generacional. Y fíjense que cuando el Señor le habló a Jacob, por ejemplo, le dijo, yo soy el Dios de tu padre Isaac y de tu padre Jacob. Y cuando le habló a las tribus de Israel, le decía, yo soy Jehová Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque ellos reconocían, escucha hermano, ellos reconocían paternidad. Porque si no, ¿cómo? Y si no, ¿para qué Dios le recuerda los nombres? Dios no le recuerda los nombres solo para que yo los bendije tanto, te quiero. No. Es que ellos como hijos aprendieron a conocer paternidad. Cuando ellos hablaban, ¿quién es tu padre? Mi padre es Jacob. Y acuérdense que en otros lugares ya no es mi padre, es Jacob. Mi padre es Israel, el príncipe que se sienta al lado de Dios para gobernar como Dios gobierna. Mi padre se llama Israel y se llama Isaac, el pacificador, y se llama Abraham, el padre de las multitudes. O sea que cargaban, hermano, una bendición y una promesa extraordinaria. Entonces, yo lo que quiero que usted vea, bendito el nombre del Señor, que el plan del enemigo fue destruir este matrimonio.
¿De qué manera? Poniendo Faraón esperma en la vagina de Sara. Sí, porque cuando aquello no existían condones. Así que no era cuestión de usar un preservativo para que no quedara embarazada. No, todo lo contrario. Si quedaba embarazada, la señora era de él. Incluso él como rey la podía despedir, pero su hijo era príncipe. Entonces, miren lo maquiavélico del trabajo del enemigo. Entonces solo le estoy dejando saber como una mentira hizo que un matrimonio, hermano, por poco se va de él, pero así. Y déjame decirle algo que es muy mío, algo que es muy mío. Yo soy de los que pienso que si esta escena no se hubiese dado, porque fue Abraham quien entregó a Sara en los brazos de Faraón, tampoco se hubiese dado el hecho de que Sara le hubiera empujado a Abraham la criada que le empujó. Lo dejo pensando. Hermano, ¿en qué parte de la Biblia dices? Es que no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso segará. Entonces, tú siembra, recoge. Y el otro ve que me entregaste, ahora te entrego. Eso está fuerte. Pero es hipotético. ¿Pero usted cree que no es así? Bueno. Cuarto matrimonio. Acuérdese que le dije que los 7 todos fracasaron de una manera o de otra. Entonces usted dirá, puchis, hoy el día está... Y todo era de hombres de Dios. La Biblia dice, por ejemplo, que el justo Lot afligía su alma, viendo la nefanda aptitud de todos los impíos que le rodeaban. Entonces, el matrimonio de Lot introduce a su esposa en un ambiente de sodomía. O sea, Sodoma y Gomorra. Y la palabra sodomía, de donde viene, es precisamente de Sodoma, de los sodomitas y de los que seducen, pervirtiendo y corrompiendo contra el uso natural. Así que la historia de Sodoma y de Gomorra usted la conoce. La Biblia dice, hermano, que el pecado era tan grande, que llegó a la misma presencia del Señor y Dios dijo, destruyo Sodoma y Gomorra. Y por favor, que nadie vaya a decir, como dijo un día una teóloga del Seminario Teológico de Matanza en mi país, que Sodoma y Gomorra fue destruido porque ellos no habían sido hospitalarios. Sí, porque ni loco podían decir por la TV, porque es que la hija de Raúl Castro, el presidente del país, es otra lesbiana. Y esa es su onda, tú sabes. Ok, miremos aquí unos minutos. El matrimonio de Lot introduce a su esposa en un ambiente de sodomía. Ahora, quedémonos unos minuticos aquí, porque mire, yo escribí, es una mujer y madre que tampoco se menciona sus nombres. Tuvo hijos que no se mencionan, está en el original hebreo. Tuvo hijos que no se mencionan y quedaron consumidos en Sodoma y Gomorra, que no salieron. Ese es el justo Lot. Dice la Biblia, finalmente es un padre borracho. Fíjese que no dije alcohólico, porque no tengo el testimonio por la Biblia de que sea un alcohólico, sino de que ese día por la depresión, vamos a decir, se emborrachó. Y el padre se emborracha, un padre borracho que es abusado sexualmente por hijas, porque él no las abusó a ella, sino que ellas lo abusaron a él. Aprovecharon a que su papito estaba borracho y lo emborracharon a exprofeso.
Estoy hablando de quién. ¿De quién estoy hablando, hermano? Del justo Lot. ¿Ok? Y dice la palabra del Señor. Ahí fue donde decidieron cometer el pecado de incesto. O sea, ¿cómo es que un justo se ve envuelto, hermano, en una situación como esta? Bueno, nada de lo que estoy diciendo es justificación para nosotros. Ok, fíjese que lo que estoy diciendo y estoy enseñando, lo estoy enseñando para que estemos alerta. No pensemos, esto no me puede pasar a mí ni me va a pasar a mí. Recorran la Biblia, hombres de Dios, hermano, hombres de Dios, pero impresionantes, fueron arrastrados. ¿Por qué? Porque estaban llenos de unción y de gracia de Dios, pero no tenían carácter de Dios. No tenían carácter de Dios. Ok, miremos unos minuticos más. Mi Biblia dice en Romanos capítulo, la mía, porque de repente la suya no lo dice, usted votó ese versículo, esa hoja, pero mi Biblia dice que por causa de que los hombres cambiaron la adoración del Creador por la criatura, Dios envió a la tierra espíritus inmundos de depravación, los soltó y la Biblia dice que entregó a estos, los entregó a pasiones vergonzosas para que se encendieran en sus concupiscencias. Y cambiando el uso natural, que es contra natura, dice la Biblia, los hombres fueron y tuvieron relación con hombres y las mujeres fueron y tuvieron relación con mujeres. Eso es hasta el día de hoy. Entonces quiero que me oiga. Aparte de que es una depravación, es demoníaco. Aparte de que es una depravación, es una administración de espíritus inmundos. La persona que cae ahí, cayó ahí por causa de la idolatría. Y la persona que cayó ahí por causa de que Dios la entregó. Lo entregó. Entonces el único que lo puede sacar de ahí es Dios. Si quiere sacarlo. Ahora, déjeme compartir algo con usted, porque esto, y yo, hermano, sinceramente yo no sé ni por qué estoy diciendo estas cosas, pero ahí le va. Y usted, como solo estoy tocando la trompeta, pues estoy avisando. Usted mira a ver qué cosa es lo que hace. Pero si usted me ve para arriba y para abajo con un homosexual caminando, ¿qué es lo que usted piensa? Vamos, venga. Ok. Está bueno. Está buenísimo eso. Entonces, ¿por qué nosotros los hijos de Dios no podemos apartarlo, hermano? ¿Y por qué nosotros los hijos de Dios no podemos separarlo? Y cuando digo esto, lo digo, hermano, perdone usted de repente, hermano, tanto tiene que ser así. Sí, yo no tengo problema, yo no tengo problema con tratar con una persona que esté en esa condición, no tengo ningún tipo de problema, pero únicamente lo estrictamente necesario. Que son seres humanos, sí, está bien. Pero para empezar, por cuidar mi testimonio, ¿qué hago yo? Por cuidar el mío. El de él ya está destrozado, el de ella está destrozado. Solo por cuidar el mío. Porque el mío es el que me importa a mí, el que me interesa a mí. Cada cual le va a tener que dar cuenta a Dios y rendir cuenta a Dios. Entonces, solo le quiero dejar en su corazón esto, hermano. Porque yo creo que es importante que usted sepa, detrás de eso hay unos espíritus demoníacos y de contaminación terrible. Hermano, ¿tienen salvación o no tienen salvación? Yo no dije que no tienen salvación. Pero apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Entonces, ¿tiene salvación? Pues si el Señor lo quiere salvar, yo no doy ni al cielo ni doy al infierno, pero estaría bueno que nosotros los hijos de Dios aprendiéramos que la palabra del Señor dice por qué fue que esto se manifestó en la tierra y se manifestó como un juicio. Ahora, entonces, regresemos aquí, que había
¿Qué había en Gomorra? ¿Qué había en esta otra ciudad? Mucha idolatría. Porque así fue como se desató la administración de estos espíritus. Y yo le he dicho a usted una cosa. O sea, yo le he dicho a usted que para ser idólatra no hay que postrarse delante de un ídolo, sino que lo único que hay es que tener, hermano, en el corazón sentado algo que no sea Dios. Entonces, toda persona que tiene en su corazón sentado algo que no sea Dios está expuesto a un espíritu de Sodoma. Se lo estoy dejando ahí para que usted, puchis, lo discierna. Puchis es una palabra hebrea, pero disciérnalo, por favor. Véanlo a la luz de la palabra de Dios. Entonces, un hombre justo fue mudando campamento, porque él lo que vio fue la llanura de Jordán y se enamoró de la llanura de Jordán. Pero como lo que tenía en su corazón no era amor por la bendición, sino codicia por la riqueza, se fue moviendo, se fue moviendo, se fue moviendo, se fue hasta que metió a todo, hermano, toda su familia. La metió ahí. Y el original hebreo enseña que no solo tenían 2 hijas, sino que tenían hijos e hijas. Hermano, cuando los ángeles llegaron a Sodoma y a Gomorra, no pudieron cargar con el resto de la familia. Y es el justo Lot. Ok. Entonces, voy a seguir aquí con el 5.º matrimonio. Este está impresionante. Moisés se casa con la hija de un sacerdote pagano. Así que, yugo desigual. Porque el yugo desigual no tiene que ver con que usted es blanco y se casa con una negra. O con que usted es mexicano y se casa con una salvadoreña. No. Con lo que tiene que ver es con temas espirituales. Ok, Moisés es un hombre de Dios. Y es un hombre apartado por Dios. Yo quiero que tengamos conciencia de lo que estoy diciendo. Que Dios me aparte a mí, no me da licencia a mí para hacer las cosas como yo quiero. O sea, el Señor me apartó, pero me apartó para su propósito. Eso es como cuando estoy ministrando que me pasan una notita y me dice, ¿y qué si uno quiere volverse eunuco para el Señor? Y entonces yo dije, te puedes volver eunuco para el Señor si tu mujer se muere, te quedas viudo. Te puedes volver eunuco para el Señor antes de casarte, pero después de casarte no se te puede ocurrir que vas a ser eunuco para el Señor Jesús. Porque en 1 Corintios capítulo 7 enseña, el marido cumpla su deber conyugal con la mujer y la mujer cumpla su deber conyugal con el marido, y el marido no es dueño de su cuerpo sino la mujer, no otro hombre, y la mujer es dueña del cuerpo de su marido, no de otra mujer. Tenemos Biblia suficiente para eso. Así que seguimos. Así que lo que dice la palabra del Señor es que no puede hacerse eunuco. Y me estaba queriendo vender una espiritualidad que no tiene respaldo bíblico. Hermanos, los pseudo cristianos, que son unos hipócritas y fariseos, y no estoy hablando de usted, se agarran de cualquier versículo. ¿Y qué si yo quiero ser eunuco para Cristo? Si no conozco palabra, me chupa el cerebro y me lo lava. Digo, eso lo tenías que haber decidido antes de casarte. O mira a ver si le oras al Señor y le dice que se muera tu mujer y te quedas viudo. Y si el Señor te complace, ¿verdad? Porque también eso, sí, que quiere ser eunuco para Cristo. Ok, bien. ¿Quién tomó la decisión de casarse con esta mujer? Moisés. Pero la Biblia dice que se casa con la hija de un sacerdote pagano, porque la palabra del Señor dice
que el padre de esta mujer era sacerdote de Madián. Y usted se ha fijado lo que significa Madián. Madián significa rencilla, pleito. Así que él, en vez de ser sacerdote del Dios Altísimo, era un ministro del pleito, de la ira, del enojo, de la contienda. Ok, mire lo que dice este versículo. Entonces, 18:1. Ok. Antes de leer eso, permítame, tome la nota de Éxodo 4:24 al 4:26. Moisés ya tenía problemas con esta mujer, pero problemas. Porque Moisés conocía la ley. Mamaita, al niño hay que circuncidarlo al 8º día. No, mi hijo no va a ser ministro del evangelio. Eso es triste, hermano. Y le quiero hablar un momentico a todos los padres y a todos los hijos que están aquí. Nosotros cargamos, porque cargamos por naturaleza, un peso ancestral de costumbres ligadas al paganismo. Que Dios nos guarde, hermano. Sí, amén. Que Dios nos guarde. Sí, amén. En una ocasión dije aquí, y voy a volver a repetir lo más sencillo: ¿por qué una mujer tiene que estar 40 días sin venir a la iglesia después que da a luz? Bueno, eso es solo para venir a la iglesia, porque para sacarlo a pasear al mall no. Ahí están las fotos en Facebook y eso, pero es solo para venir a la iglesia. ¿Quién dijo eso? Si al 8º día, hermano, en medio del desierto había que sacar al muchachito de una tienda y llevarlo hasta la tienda del tabernáculo. No importa si había viento, si había sol, lo que hubiese, había que llevar al nene para cumplir la ley. Circuncisión y un cordero, si era el primogénito. Encima de eso, un cordero, porque el primogénito que abre matriz le pertenece a Jehová. Si no le llevaban el cordero, el niño se iba con el Señor. Como todo el mundo iba y lo sacrificaba, hermana Elizabeth. Nadie quería ver el hijo muerto, así que iban para allá. Circuncisión, y le decía: no te olvides de matar al corderito en sustitución de mi hijo. Ok, se casa con un sacerdote pagano. Lea la Biblia. Dice: aconteció que en una posada en el camino el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. Y Séfora tomó un pedernal. ¿Cómo sabía Séfora que el problema con el Señor era el prepucio del hijo? La Biblia no dice ahí que Dios le habló, que Dios le mostró, que Dios... No, hombre, sencillamente la Biblia dice que le salió para quitarle la vida. Hermano, quedémonos unos minutos aquí. Quedémonos unos minutos aquí. ¿Usted cree que Moisés no es un siervo de Dios? ¿Lo cree o no lo cree? Hermano, me deja hacerle una pregunta. A veces usted piensa lo mismo que yo. Si la mujer no le corta el prepucio al hijo con el tamañón que tenía, porque no era un nene, ya había crecido, ¿qué hubiese pasado con ese niño? Se muere. Porque Moisés, como padre, había desistido del nene. ¿Qué tú quieres? ¿Educarlo tú? Madres, si usted ve que un padre se pone en la brecha y dice: esto es lo que hay que hacer con un hijo, respete. Le digo a las madres: respeten a sus maridos y pónganse de acuerdo con él. Porque lo último es que un padre le diga a la madre: tú te vas a hacer cargo de ellos. Ok, responsabilidad tuya. Y déjeme decirle que el orden de Dios, y ahora se lo voy a demostrar, el orden de Dios no es la abuelita ni el abuelito. Las abuelitas y los abuelitos que no conocen el orden de Dios se vuelven brujos, hechiceros y manipuladores con los nietos.
Entonces, yo le suplico, por favor, que usted preste atención a lo que yo le estoy enseñando. La responsabilidad de cubrir la casa es del padre. Del padre. No quiero oír esto, no vengo a un culto más de familia, porque me voy a morir enseñando que es responsabilidad del padre, y tengo Biblia para eso. Entonces quiero, por favor, que usted preste. No es responsabilidad ni de tío, ni de prima, ni de... No, del padre puesto de acuerdo con la madre, los dos juntitos. Y todo lo demás sobra. Mire, unos minutos sobra para la crianza de un hijo. No porque sobren, no, sobran para la crianza de un hijo. Si el Señor hubiese querido que los abuelos, los tíos y los primos criaran hijos, el Señor se los hubiera dejado a todos metidos dentro de una casa. Pero el Señor dijo: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y lo que aplica para el hombre aplica para la mujer también. Entonces, miremos unos minutos. Dice la Biblia. Mire, hermano. Le cortó el prepucio y le dijo: tú eres ciertamente un esposo de sangre para mí. O sea, esta señora era fuerte. Le digo, en otras palabras: mira, mi hijito, cómo está sangrando por culpa tuya. Porque te das cuenta, la diferencia de principios espirituales hace que en un punto la familia se divida. Y el hombre diciendo: mamadita, hay que circuncidarlo. Y al final es tan dura de corazón que, entendiendo que el tema es el prepucio, lo corta y deja sangrando a su hijo y acusa a su esposo diciéndole: es que tú eres un hombre de sangre. Y jamás en su vida aquel hombre tomó una espada en su mano, ni mató, hermano, a nadie. Solo el primero que mató en Egipto, y eso le costó, puchica, un proceso de 80 años, hermano, para poder llegar a gobernar al pueblo de Dios y ministrar al pueblo de Dios. Entonces, se casa con la hija de un sacerdote, pero mire esto. De repente usted ya se lo leyó y se lo sabe de memoria, ¿verdad? Pues mire lo que dice esto. Y Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, oyó todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo a Israel, y cómo el Señor había sacado a Israel de Egipto. Y entonces Jetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora. ¿Quién tenía la mujer de Moisés? El suegro. Tomó a la mujer de Moisés, Séfora, ya que se la había enviado a su casa. Va, ahí te la mando porque no puedo con ella. Y no solo se la mandó a él, sino que dice la palabra del Señor que le mandó los hijitos también. Y a sus dos hijitos. Déjenme decirle a los padres que a veces es muy conveniente tener un suegro que cuida niño o una suegra que cuida niña. Pero eso es un peligro extraordinario. Así es. Porque lo va a pervertir, hermano. No, porque los va a malcriar. Te guste o no te guste, va a ser así. Entonces, la suerte es que este suegro se convenció: puchica, y si ya te casaste, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué vas a hacer carga mía ahora? Si ya te casaste y tienes dos hijos, ¿por qué yo tengo que criar tus hijitos? ¿Por qué te los tengo que cuidar? Mire lo que dice la Biblia. Tomó a la mujer de Moisés, que es su hija, y a sus dos hijos. Perdón, hermano, si usted quiere, arranque las 2 hojas de la Biblia y otras 2 hojas más al latón de basura. No sirve para enseñar. Usted dirá: hermano, usted le hizo daño a San Francisco. No me hizo bien, hermano. Estuve meditando mucho en la palabra del Señor y también estuve exponiendo mucho de la palabra de Dios. Entonces dice la Biblia:
tomó a sus 2 hijos, hasta nombre ya tenían, así que habían nacido, están ahí, Gersón y el otro era Eliezer, y dice la palabra de Dios en el versículo 5 y 6, y vino Jetro, suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de Moisés. ¿Qué hacía el suegro de Moisés? ¿Qué hacía el abuelito con los 2 niños? Bueno, lo dejo ahí. Usted pensará, no, hermano, se lo estaba cuidando. Ese no es el orden de Dios. Le voy a decir algo. Si hubiese sido por ella se hubiera quedado con su papá todo el tiempo. Estoy casado, pero tú allá y yo aquí. Qué rico, qué bueno es eso. Nos juntamos para tener sexo. Tenemos hijos, tú allá y yo aquí, con mis hijitos y con mi papá. Eso no es de Dios. Ese no es el orden de Dios. Y lo otro que le voy a decir es, ¿qué padre, qué ministro, qué sacerdote de Dios quiere que otra persona le críe sus hijos y se los ministre? Porque no se trata de criar por criar, sino que detrás de una expresión hay una ministración. No, puchis, yo quiero ministrar a mis hijas y voy a ministrar a mis hijas hasta que llegue el día en que ellas salgan de mi casa. Cuando salgan de mi casa las voy a seguir ministrando desde el púlpito si quieren ser miembros de la iglesia, si no, también. Y cuando tengan una oportunidad las voy a seguir ministrando, pero cada cual en su casa. ¿Con quién? Con su esposo. No es tarea mía. Y no es tarea de ningún suegro, de ningún padre, si un hijo se casa, estarle aguantando los macanazos en la casa. No. No es tarea. Y le voy a decir algo. Le voy a decir a los abuelos que están aquí, que son cristianos o los que van a ser abuelos en un futuro. Hermano, hacer eso es usurpación. Ojo con eso. Hacer semejante cosa es una usurpación. Y les digo, Dios no es Dios de usurpación. Dios es un Dios de orden. Las cosas en el orden donde va. Ni un amén, pero está bien. Gracias. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Okay. ¿Por qué matrimonio hoy? Bueno, el 6. Ese ustedes lo conocen. David tuvo 7 mujeres. Pero yo iba a poner el matrimonio de David, pero al final mejor puse. Ok. ¿Y por qué es eso? Porque Israel pidió un rey igual que el resto de las naciones. Pero que Israel, bueno, ok, el Señor le dijo a Israel, tus reyes se van a enseñorear de ustedes, van a tomar vuestras doncellas. Y les dijo, ¿sabes qué le dijo el Señor? Los reyes, en vez de casarse con ella, lo que van a hacer es hacerlas concubinas. O sea, van a tener relaciones sexuales con ella, la van a meter en la casa de las concubinas. Y si él se vuelve a acordar de ella, la manda a buscar. Y si no, de por vida, como fue la mujer del rey, ningún hombre la puede tocar. ¡Qué tristeza! Qué tristeza, porque nuestros hijos y nuestras hijas fueron diseñadas por Dios para que se casaran, tuvieran familia y sus hijos, bendito el nombre del Señor, sean dados al Señor. Pero qué tristeza. O sea, solo pedir un rey igual que el resto de las naciones. Pero eso no le daba derecho a David a tomar más de una mujer. Porque el que tiene un entendimiento del orden de Dios, pues toma una mujer. Pero el destrozo de David, como me dijo un hermano el otro día, hermano, ¿qué usted cree de David? Y yo le dije, como padre fue un fracaso. Pero ¿y por qué? Por la cantidad de hijos que tuvo con diferentes mujeres. De tal manera que aquel le entra una cosa, hermano, por su hermana, se hace el enfermo. Le pide a David que
dice su padre: mándame a mi hermanita que me traiga un caldo, y cuando entra la viola, porque ni siquiera tuvo sexo con ella, la violó. Y ella diciéndole: hermano mío, por favor, no lo hagas. No lo hagas. Habla con mi papá, yo sé que me entrega. No me viole. Y dice la Biblia que después que la violó, la aborreció tanto como la había deseado, porque no la amaba, la deseaba sexualmente. La botó. Ok, aquí tendríamos un montonazo de cosas que decir, pero ya usted sabe, tuvo 7 mujeres, y a la Betsabé le hizo un hijo en adulterio, se murió, y tuvo el otro hijo. Y hermano, el viejo chochando, muriéndose, y si no viene Natán y le dice a Betsabé: entra y recuérdale a David la promesa que te hizo, ni de Salomón se acordaba. El hombre que es conforme ¿a qué? Al corazón de Jehová. Pero si usted se da cuenta, lo mismo que le hizo su padre Isaí, se lo estaba haciendo él a Salomón. Isaí le preguntaron: mira, yo estoy seguro que a mi Dios me habló. Tiene que quedar otro hijo por ahí. ¿Y sabes qué? Ay, oh, sí, me queda uno por allá. Jamás y nunca había podido entrar en la casa. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Hermano, por amor de Dios, no repitamos lo que hicieron nuestros padres con nosotros. Se lo suplico por amor de Dios. No tenemos por qué, si no vamos a dañar a la próxima generación. Ok, mire este matrimonio, porque eso es peor. Esto no fue un matrimonio. La Biblia dice que tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. El tipo era un gallo del gallinero. No hay más gallo que yo. Y aunque cause risa lo que estoy diciendo, es una perversidad, hermano, y una corrupción y una impiedad y una maldad. Y así es como la mayoría de los padres latinos criaron a sus hijos. Mientras más mujeres tengan. 60, 70 años atrás, los padres latinos agarraban a sus hijitos con 15 años para que se iniciaran sexualmente en un prostíbulo. Vamos para que te haga hombre. Como si ser hombre fuera a tener la erección de un miembro viril y penetrar una vagina. Ok, el matrimonio de Salomón, que no es matrimonio. 700 reinas, 300 concubinas. Y dice la Biblia, todas las mujeres terminaron seduciendo su corazón. Mire lo que hizo este hombre. A todas, por lo menos, le construyó un altar para su Dios. Él daba el dinero, él daba la plata. Él, como era el rey, decía: en el pedazo del territorio de Jehová, la tierra prometida que te doy, la que fluye leche y miel. Hermano, ¿cómo se tendría que sentir Dios de ver que en aquella tierra venían y le plantaban cada vez que le daban la gana un altar, hermano? ¿Cómo se ha de sentir el Señor cada vez que a nosotros se nos antoja y le plantamos un altar a Dios que no es para Él? Y viene el Señor y nos dice: pero si te he bendecido, te he prosperado, te he dado más que a todos los que hay sobre la faz de la tierra. Salomón, ¿cómo me vienes a hacer esto? La Biblia dice que fue el hombre más sabio sobre la tierra. No hubo uno como él, ni habrá uno como él. Pues ya que usted dirá: wow, el mensaje hoy está. No, está bonito. Estaba bonito. Y le explico por qué. Porque mire, ya termino. Le explico por qué. Le explico por qué. Usted es la amada del Señor Jesucristo. Grande es este misterio. Pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Grande es el misterio.
cómo me amó, cómo me escogió, cómo me apartó, cómo me separó para que yo sea la amada del Señor. Bendito el nombre de Dios. Entonces, mire algunas cositas de las que el Señor Jesús en su perfecto amor hace con nosotros. Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Así que el matrimonio perfecto es el de Cristo. Pero todo hombre debería de modelar, bendito el nombre del Señor, lo que Cristo es con su esposa. Número 1, ser la cabeza. Y entre paréntesis, la mujer no es quien mueve con su cuello la cabeza. Por favor, hermano, eso no es doctrina del Señor. Pero fíjese, ese capítulo, todo lo que dice es lo que Cristo hace en favor de la esposa. Dice la Biblia, es su cabeza, dice la palabra del Señor, ella aprende a sujetarse a él. Dice la palabra del Señor, Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Qué debería de hacer un hombre? ¿Qué debería hacer un hombre? Darse por su esposa, dar su vida por ella. Entre paréntesis, esto es un principio espiritual. Una lesbiana jamás dará su vida por otra lesbiana. Un homosexual jamás y nunca dará su vida por otro homosexual. Pero un hombre que modela la vida de Cristo da su vida por su esposa si la tiene que dar. Eso es lo que dice la palabra. Si la ama, por supuesto. Si la ama. Dice la palabra del Señor. Dio su vida para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Viene la iglesia. Y a mí me gusta este versículo, ¿usted sabe por qué? Porque yo llego con mi esposa a un lugar por primera vez y todo el que me viene a saludar, que me conoce, me viene a saludar a mí. Y muchas veces no saluda a mi esposa. Y entonces yo, antes de darle la mano, le digo, le presento a mi esposa. Le presento a mi esposa. Ahí es cuando se derrite. Si no le digo que es mi esposa, la ignoran y la patean. Y le presento a mi esposa. Entonces, pero si usted se da cuenta, él no se la presenta a nadie, él se la presenta a sí mismo. Y a mí que me importa si los demás ni la ven ni creen en ella, pero yo sí la veo, la compré, la redimí, la lavé, la limpié y es mía, bendito el nombre, y se la presenta a sí mismo, dice la Biblia, purificándola con el lavamiento del agua, que es la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante que fuera, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Termino con este pensamiento. Y sí termino con este pensamiento. Solo quiero dejar en su corazón que la iglesia tiene nombre. Iglesia. Del original griego, los ecleptos, los sacados afuera y apartados para el Señor. Se identifican, bendito el nombre del Señor, tienen el testimonio de lo que ellos son en el Señor. Así que quiero bendecirles, porque también la iglesia tiene sus hijos, y la iglesia tiene hijos como resultado de los engendramientos de Dios. Y lo que quiero dejar en su corazón, hermano, es que nosotros vamos a ser bendecidos, porque Dios dispuso que un matrimonio que es misterio se haga realidad. Yo no sé cuántos creen que van a estar en las bodas del Cordero. Fíjense que mi papá enseña que nosotros los ministros nos tenemos que quedar para hacer una obra. Pero yo estoy diciendo al Señor, puchis, yo me quiero ir. Yo me quiero ir. A mí, la verdad, me quiero ir, porque yo no quiero ver lo que viene en esa próxima semana. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Le mostré 7 matrimonios de 7 hombres impresionantes.
Si usted mira su historia como ministros y su historia como padres, su historia como esposo, usted se va a dar cuenta que había una distancia muy grande entre lo que ellos eran como ministros y lo que ellos eran como padre o como esposos. Entonces yo quiero bendecirle en el nombre de Jesús. Y usted dirá, ¿y para qué nos ministró esta palabra? Para que nosotros hagamos desaparecer esa distancia en el nombre de Jesús. Que el Señor nos ayude. Amén. Póngase de pie, quiero orar por usted. Amén. Gloria a Dios. Démosle gracias al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quisiera, por favor, que los padres y las madres que están aquí, es más, todos, porque todos los que están aquí se van a casar y van a tener hijos. Pero pídanle al Señor, Señor, que seamos conformados a tu imagen. Que seamos, Señor, que seamos conformados a tu imagen. Bendito el nombre del Señor. La Biblia dice que a los dos les llamó Adán. Y en el original hebreo la palabra Adán es el rostro cubierto de sangre. O sea, gente marcada con la sangre de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Señor, yo estoy suplicándote que tú traigas eso que dice tu palabra que tú estás haciendo. Tú estás conformando tu imagen en nosotros. Y te estoy suplicando, Señor, que tú borres, Señor, de nosotros, Señor, todo deseo de hacer, Señor, nuestra voluntad, y que nosotros vengamos en el nombre de Jesús a hacer lo que a ti te agrada. Señor, dice tu palabra que creaste el matrimonio y de uno la hiciste a ella, y después nacieron los hijos para que los hijos, Señor, fueran a la patria celestial. Comencé con Adán, Señor, oh Dios, a quien hiciste viviente, pero por causa, Señor, del pecado, se volvió, Señor, alma. Terminé, Señor, oh Dios, con la obra de Jesucristo y la iglesia, porque somos nosotros, Señor, los vivientes que estamos pisando en el siglo XXI una tierra a la cual, Señor, no aspiramos a vivir. Señor, los hombres mencionados, todos los hombres mencionados, Señor, fueron extranjeros en la tierra. Señor, gente que hicieron historia por su fe. Señor, de ellos hay hombres registrados en el capítulo 11 de Hebreo. Señor, en el hall, Señor, de la fama de los hombres de fe. Señor, y no es que no dejaron un legado. Señor, quiero reconocer que es muy difícil, Señor, oh Dios, en un mundo lleno de tanta tiniebla y tanta maldad, levantar hijos para ti. Pero no es imposible. Te estoy pidiendo la ayuda, Señor. Te estoy pidiendo misericordia. Alabay, sandana, mandara, alabay. Y ramasay, alabanda. Señor, yo como padre te estoy pidiendo que me perdones. Si descuidé o he descuidado algún área de la vida de mis hijas, yo te pido, Señor, que tú me perdones. Y no me siento, Señor, culpable, pero te pido me perdones. Mi tarea, Señor, es levantar hijos para ti. Bendito el nombre del Señor.
Y te pido, Señor, que tú me llenes de la gracia, que tú me llenes del discernimiento, que tú me llenes de mansedumbre, Señor, que tú pongas paz en mi corazón, Señor. Y que además de cuidar, Señor, oh Dios, tu iglesia y de cuidar el ministerio, Señor, oh Dios, yo pueda cuidar, Señor, de mi esposa, pueda cuidar de mis hijas, Señor, te lo suplico. Dame, Señor, sabiduría, dame entendimiento, Señor, oh Dios. Te estoy pidiendo, Señor, que los padres que están aquí, Señor, y cometieron algún error, también sean perdonados. Amado hijo, amada hija, en el nombre de Jesús, yo te suplico que levantes tu mano y le ores al Señor y le digas al Señor: no queremos repetir errores, por favor, se lo suplico, hermano, en el nombre de Jesús. No entregue sus hijos para que otros se los críe, hermano, en el nombre de Jesús. Hijo, hija, tú que en un futuro, 1 año, 2 años, 3, te vas a casar y vas a tener familia, no entregue tus hijos. No dejes a tu esposa y a tus hijos. En el nombre de Jesús de Nazaret. No importa qué tan grande sea la obra que vas a hacer, cuando Dios te llama a hacer la obra, te llama con tu esposa y te llama con tus hijos a hacer la obra. Veamos el modelo de Dios en la palabra. Oh, Rasanda, Nama, Riva, Zaira, la banda. Espíritu de Dios, danos hijos vivientes, Señor, oh Dios. Danos descendencia, Señor, oh Dios, para ti. Danos, Señor, oh Dios, herencia, oh Jehová. Danos herencia que regresa, Señor. Oh, Ramasai, Ramandarabai, Samaralabanda. Danos herencia, Señor. Por favor, y que no desperdiciemos lo que tú pones en nuestras manos. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Estoy respecto al servicio del viernes. Primero Dios, el del sábado. Jóvenes,